En todo caso, la ventosidad, si alguien la expelió, fue el Partido Popular en el año 99, cuando adjudicó la autopista AP 57 por 75 años a la actual concesionaria. Y de esos polvos, estos lodos. Sí, claro. No estaríamos en este momento discutiendo de este tema si esto lo hubiera construido el Estado y hubiera sido una autopista. Óscar Puente ha vuelto a incendiar el Senado y esta vez destroza sin piedad al Partido Popular y deja a Feijóo completamente descolocado. El ministro, sin pelos en la lengua y con pruebas en mano, desenmascara la hipocresía de los populares, recordándoles que la corrupción la inventaron ellos y que la autopista que hoy critican fue una herencia envenenada que firmaron ellos mismos por 75 años. El nido de corrupción, las concesiones eternas y el abandono a Galicia tienen nombre y apellidos. Partido Popular. La respuesta de Feijóo: silencio y vergüenza. Vamos a verlo. Última pregunta dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, senador Crespo Iglesias, Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señor ministro, la AP53 es la autopista más cara de Galicia y probablemente una de las más caras de España. Ir desde Dozón a Santiago, un trecho de aproximadamente un poco más de 50 kilómetros, cuesta casi 7 euros, 6,70 exactamente, ida y otros tantos la vuelta. Se encareció la autopista en un 54% en estos 20 años que tiene de vida. Es la única autopista, supongo que de España, sin ningún tipo de bonificación, en ningún aspecto, lo cual no deja de ser una excepcionalidad. Los ayuntamientos, por donde discurre desde Ourense hasta Santiago, con la conselleira de la Xunta de Galicia de Infraestructuras tuvimos una reunión y un encuentro hace 2 años. Se hizo un estudio para ver lo que costaba más o menos bonificar como la AP9. Salía como 3,5 millones de euros, lo cual parecía asumible, y por parte de todos los ayuntamientos, por cierto, de todos los colores políticos, hemos acordado pedirle al Ministerio en aquel momento esa bonificación. Al mismo tiempo, hace un año, eso hace 2 años, hace un año, en el acuerdo PSOE-BNG para la investidura, también se acordó que en el general y el ministerio que dirijo en particular cumplen con sus compromisos y, por tanto, sí, la previsión es que en el primer trimestre de 2025 entren en vigor las bonificaciones de la AP53. Muchas gracias. Gracias, ministro. Señor Crespo. Sin duda, después de 20 años ya era hora, pero hay que decir que Galicia, en un tercio del territorio, viven 2/3 de la población, y en 2/3 del territorio solo vivimos 1/3 de la población y creciendo, con lo cual yo creo que bonificar una autopista que es la vertebra del interior de Galicia es más que necesario, y desde luego esas bonificaciones que anuncia supongo que son bienvenidas, pero supongo que significarán que son como las que va a tener la AP9. Hace un mes anunciaban ustedes que la AP9 iba a tener nuevos incrementos en sus bonificaciones. Supongo que la AP53, porque nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Eso significa que de alguna forma, señor ministro, nos toca ahora para que ahora mismo pues podamos tener esa igualdad que nos hace falta. Donde ustedes quieren, han levantado peajes. Donde ustedes quieren, pues tratan a los territorios de distinta forma. Yo sé que es difícil a veces condonar hacer bonificaciones, pero lo que es cierto es que las zonas como la nuestra, deprimidas del interior de Galicia, tenemos que tener vida propia. Y, señor ministro, el Parlamento gallego le ha pedido en varias ocasiones, por unanimidad, al Gobierno que le transfiera la competencia, que le transfiera la autopista, una de dos: o bonifíquenla ustedes, o nosotros no renunciamos a la supresión del peaje como en otros sitios, pero también aceptamos las bonificaciones que se vayan poniendo. Señor Crespo, debe finalizar. Señor ministro, yo solo le pido que no haga como nuestro paisano Camilo José Cela, el ínclito y nunca bien ponderado, que un día estaba en un teatro, echó una ventosidad muy ruidosa, miraron para atrás para llamarle la atención. Él miró a su alrededor, tenía una señora, le agarró la mano y le dijo: señora, si le da apuro, digo que fui yo. Tienen que arreglarlo. Llevan 13 años gobernando durante estos 20 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Crespo.
Ministro. Muchas gracias. La verdad es que no lo he pillado, lo de Cela, y mire que yo soy un seguidor de Cela bastante contumaz. En todo caso, la ventosidad, si alguien la expelió, fue el Partido Popular en el año 99, cuando adjudicó la autopista AP57 por 75 años a la actual concesionaria. Y de esos polvos, estos lodos. Sí, claro. No estaríamos en este momento discutiendo de este tema si esto lo hubiera construido el Estado y hubiera sido una autovía gratuita. Pero, en fin, ha sido usted bastante correcto en su exposición. Yo quiero también serlo con usted. Decirle que en el diagnóstico que usted hace hay cosas que está diciendo que no son correctas. En primer lugar, es verdad que en España vivimos un sistema desigual en materia de autopistas de peaje, porque hay territorios en los que los peajes se han ido levantando, pero no por una decisión caprichosa del Gobierno, simplemente porque han ido venciendo las concesiones y eso ha permitido que se levantaran los peajes, cosa que no sucede con la AP53, desgraciadamente, cuya concesión sigue en vigor y, como he dicho antes, todavía por muchos años, más de 50. En todo caso, quiero que sean ustedes conscientes de que el Gobierno tiene un compromiso con el BNG y va a cumplirlo. Y eso significa un compromiso que hasta ahora no ha podido cumplir porque la prórroga presupuestaria, al no tener unos presupuestos en el año 2024, no nos ha sido posible acometer la medida con la celeridad con la que nos hubiera gustado hacerlo. Pero sí debo decirle que desde el 1 de enero se ha aplicado una subvención para limitar la subida de los peajes de las autopistas que ha supuesto un ahorro de 1 millón de euros a los usuarios de la AP53. Evidentemente, consideramos que esto no es suficiente y por eso vamos a tomar medidas que no solo afectan a los usuarios de la AP9, como usted ha señalado antes, para los que hemos destinado desde el año 2018 302 millones de euros en materia de bonificaciones, sino que esas las vamos a ampliar a los usuarios de la AP53. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, en el proyecto, desde luego, de presupuestos del año 2025 hemos contemplado una cantidad de 7,6 millones específicamente para la AP53. Pero si esto no fuera posible, lo que sí vamos a hacer es contemplar 27,6 millones de euros adicionales, incrementando el presupuesto ya comprometido hasta los 83,2 millones de euros y vamos a llevarlo a Consejo de Ministros el próximo día 23 de diciembre. Por tanto, a partir de ahí pondremos el reloj a cero para ya concluir los trámites y empezar con las bonificaciones de la AP53 en el próximo año, a primeros del próximo año. Muchas gracias. Lo que hemos presenciado en el Senado no ha sido un simple rifirrafe parlamentario. No ha sido una discusión técnica sobre bonificaciones o infraestructuras. No, lo que hemos visto ha sido una ejecución política en vivo y en directo, protagonizada por un Óscar Puente desatado, implacable y sin miedo a decir lo que todos saben pero pocos se atreven a gritar: que el Partido Popular es el auténtico responsable del expolio vial en Galicia y que Feijóo no tiene autoridad moral para abrir la boca cuando se habla de peajes, desigualdad territorial o políticas de transporte. Porque cuando Puente lanza su ataque certero, no lo hace desde la improvisación o la rabia, lo hace con fechas, cifras, contratos y verdades como puños. Fue el PP quien adjudicó la AP53 por 75 años, dejando a Galicia atrapada en un sistema injusto, desigual y asfixiante. Fue el PP quien firmó esos acuerdos con las concesionarias. Fue el PP quien atendió antes los intereses de las empresas privadas que los derechos de los gallegos. Y ahora, tienen la desvergüenza de presentarse como los defensores del pueblo, cuando en realidad fueron los primeros en venderlo al mejor postor. Feijóo no solo no da respuestas. Feijóo es el silencio cómplice, es el rostro de la hipocresía. Es ese político que pide dimisiones ajenas mientras esconde bajo la alfombra años de traición a sus votantes. ¿Dónde estaba Feijóo cuando se firmaban esas concesiones? ¿Dónde estaba cuando Galicia era tratada como una comunidad de segunda? Estaba callado. Estaba mirando hacia otro lado. Estaba acomodado en un sistema que solo beneficia a las élites económicas, mientras los ciudadanos pagan peajes abusivos por el simple hecho de moverse dentro de su propia tierra. Y cuando Óscar Puente le recuerda al PP su propia historia, esa que intentan reescribir día tras día, lo hace con una claridad que duele. Duele porque es verdad. Porque desmonta, punto por punto, el discurso victimista,
mentiroso y cobarde de la derecha. Duele porque no hay réplica posible. Duele porque no hay cómo rebatir a alguien que les ha pillado en su propia trampa, con sus propias leyes y sus propias decisiones. Y en política, cuando te retratan con tus propias huellas, no hay escapatoria. El PP de Feijóo representa esa política caduca que promete mucho y cumple poco. Esa política que se indigna por la desigualdad mientras la genera, que critica los impuestos pero sube los peajes, que habla de patriotismo mientras vende la soberanía de lo público al capital privado. Es un partido que en Galicia, en Madrid o en Andalucía ha dejado claro que su prioridad no son los ciudadanos, sino las constructoras, las concesionarias y los fondos de inversión. Y eso, por más maquillaje que intenten ponerle, por más discursos llorones que lancen, por más victimismo parlamentario que desplieguen, no lo pueden esconder. La comparación entre la AP 9 y la AP 53 es el ejemplo más sangrante de esta desigualdad estructural. Mientras algunas comunidades vieron cómo los peajes desaparecían, Galicia seguía siendo esquilmada. Y no porque el gobierno actual no haya hecho nada, que ya ha empezado con las bonificaciones, a pesar de la prórroga presupuestaria, sino porque el PP firmó una condena a 75 años y ahora pretende que los gallegos culpen al PSOE por no deshacer en meses el destrozo de 2 décadas. Pero Puente no solo desnuda la hipocresía del PP, también lanza una advertencia. El gobierno va a cumplir, va a poner dinero, va a bonificar, va a invertir. Porque no todos los políticos son iguales, porque todavía hay representantes que dan la cara, que no se esconden, que responden sin leer un papel, que no tienen miedo a llamar a las cosas por su nombre. Porque a diferencia del PP, este gobierno sí cree en la justicia territorial, sí cree que Galicia merece el mismo trato que cualquier otra comunidad, y no ser el furgón de cola por decisión política. Y aquí es donde entra la pregunta más importante. ¿Hasta cuándo van a seguir los gallegos creyéndole al PP? ¿Cuántas veces más les tienen que mentir? ¿Cuánto más tienen que pagar? ¿Cuánto más van a aguantar que Feijóo les diga que todo es culpa de los demás, cuando fue él quien encadenó a Galicia a los peajes? ¿Cuántos años más tienen que pasar para que el PP deje de culpar a los demás por el incendio que ellos mismos provocaron? Porque el PP no solo es responsable de los peajes, es responsable del desmantelamiento de lo público, de la precariedad en la sanidad, del abandono rural, del clientelismo político y del uso de las instituciones como si fueran su cortijo. Y todo esto no lo dice solo Óscar Puente. Lo dicen los datos. Lo dice la historia reciente. Lo dice el día a día de miles de gallegos que siguen pagando el precio de haber confiado en quienes los traicionaron. En un país donde los corruptos se pasean como mártires, donde los mentirosos se disfrazan de salvadores, necesitamos más políticos como Óscar Puente. Políticos que no tengan miedo de decirle a la derecha en su cara lo que son. Una mafia política que ha vivido del saqueo, la mentira y la impunidad. Porque solo enfrentando a esa derecha sin complejos se puede construir una alternativa de verdad. Una alternativa que no prometa milagros, pero que al menos no robe en nombre de la patria. En definitiva, esta intervención no es solo una bofetada parlamentaria. Es un llamado a la memoria, a la dignidad y a la acción. Es hora de despertar. Es hora de exigir. Es hora de pasar factura. Y si Feijóo cree que puede engañar a todos todo el tiempo, más le vale que vea este vídeo una y otra vez, porque cada minuto que pasa, se hunde más en su propia miseria política. Y Galicia, más pronto que tarde, se lo va a cobrar. Con urnas, con voces, con memoria y con justicia.